Lo que escucharás no es ficción. Son testimonios auténticos de hombres que marcharon a la guerra y nunca volvieron a ser los mismos. Cartas manchadas, cintas deterioradas y voces quebradas que aún susurran desde la oscuridad. Hay dolores que no se van jamás. Uno de ellos es el de la carne humana cuando empieza a podrirse bajo un sol implacable. Otro es el olor del miedo que emana de tu propio cuerpo cuando entiendes, sin sombra de duda, que vas a morir. Me llamo Erik Johansson, tengo 27 años, soy sueco, y en el año 1972 fui enviado como voluntario médico a Camboya, en plena expansión del conflicto que devoraba el sudeste asiático. No era militar, nunca disparé un arma antes de ese año. Creí que ir como parte de la Cruz Roja me mantendría alejado del frente, pero en la guerra no hay retaguardias. Cada metro del suelo que pisas puede volverse una trampa. Mi unidad era pequeña, móvil, formada por 3 médicos extranjeros, 2 traductores camboyanos y una escolta mínima que rotaba semanalmente. El objetivo era ofrecer asistencia médica en aldeas atrapadas entre el fuego cruzado de los soldados del Khmer Rouge y las tropas gubernamentales. El 14 de septiembre nos dirigíamos hacia un pequeño poblado cerca del río Mekong. Recuerdo que el aire estaba espeso, húmedo, y las hojas de la selva parecían cuchillas de un verde venenoso. Yo iba en la parte trasera del camión, revisando el inventario de morfina y vendas cuando escuchamos el primer disparo. Luego vino la ráfaga, la explosión. El mundo giró y yo fui lanzado contra la lona del vehículo. Cuando abrí los ojos, todo estaba cubierto de polvo rojo. Sangre, tierra, gritos. Nuestros escoltas estaban muertos. Uno de los traductores tenía el rostro destrozado. Alguien gritaba en francés, otro en camboyano. Intenté moverme, pero algo me cayó encima. Era el cuerpo de uno de mis compañeros. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Quizás fueron segundos, quizás una hora. Cuando logré arrastrarme hacia una zanja al costado del camino, descubrí que estaba rodeado de cadáveres. No sé si eran locales, soldados, civiles o los nuestros. Había cuerpos pequeños, mujeres, hombres, algunos abiertos por la mitad, otros irreconocibles. El aire olía a hierro, a heces, a muerte. En ese momento escuché pasos, voces, risas. Eran los atacantes. Estaban revisando los cuerpos, rematando a los heridos. Sentí que mi vejiga se vaciaba sola. Me tapé con lo que tenía al lado, un torso sin cabeza. Hundí mi cara en el barro, me hice el muerto, y entonces comenzó mi descenso al infierno. Pasé 3 días enteros bajo esos cuerpos. No comí, no bebí, no me moví. Solo respiraba por la boca, con miedo a que el sonido de mi aliento me delatara. El sol nos cocinaba durante el día y los mosquitos me devoraban por la noche. Los cuerpos comenzaron a inflarse, a estallar. Gusanos salían de los ojos, de las bocas, de las heridas. Uno de ellos se me metió en el oído y lo escuchaba moverse dentro, como un reloj quebrado. La piel de los cadáveres se volvió negra, resbaladiza. En algún momento empecé a hablar solo, murmurando nombres al azar. Rezaba en sueco, en inglés, en francés, sin sentido. La única razón por la que no grité fue porque tenía miedo de que alguien aún me estuviera buscando. En el segundo día, un perro llegó. Empezó a arrancar trozos de carne de uno de los cuerpos al lado mío. Me orinó el pie. Yo temblaba como un niño enfermo, pero no me atrevía a apartarlo. Supe que si me delataba, terminaría como los demás. El tercer día fue el peor. Sentí que ya no podía distinguir los olores, que mi piel ya no era mía, que parte de mí se estaba muriendo también. Me pregunté si valía la pena seguir escondido, si vivir de esa manera no era otra forma de estar muerto. Pero no podía rendirme, no después de haber soportado tanto.
Entonces me pregunté algo que aún me persigue cada noche. ¿Quién soy después de todo esto? ¿Qué parte de mí quedó sepultada bajo esos cuerpos? ¿Y cuántos cadáveres deben cubrirte antes de que dejes de ser humano? Lo que ocurrió después fue una combinación de instinto animal y locura contenida. El tercer día, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las copas de los árboles, escuché un motor en la distancia. No era como los de los camiones militares, era más pequeño, más irregular. Me atreví a mover apenas la cabeza. A través de los cuerpos hinchados y ennegrecidos, vi una camioneta civil avanzando lentamente por el mismo camino de tierra donde nos habían emboscado. En la parte trasera había dos figuras armadas con AK-47 y en la cabina una mujer conducía. No parecían soldados, pero en Camboya eso no significaba nada. A veces los aldeanos colaboraban con uno u otro bando por miedo o por desesperación. No sabía si eran enemigos o salvadores. Tuve que decidir si arriesgarme a gritar o quedarme escondido. El dilema era paralizante. Si me quedaba, podría morir de deshidratación en cuestión de horas. Si me mostraba, podrían matarme sin pensarlo. En ese momento recordé algo que uno de los traductores me había dicho días antes. Aquí nadie es lo que parece. Todos mienten para seguir respirando. Así que me quedé quieto. La camioneta pasó de largo. Escuché las risas de los hombres mientras desaparecían entre los árboles. Me di cuenta de que nadie venía a rescatarnos, que habíamos sido olvidados en medio del infierno. Esa noche, la fiebre comenzó. Me dolía cada músculo del cuerpo, especialmente el lado izquierdo, donde un trozo de metal que no había notado antes se había incrustado en mi muslo. Supuraba pus. Las moscas se acumulaban allí como si ya estuviera muerto. Tenía alucinaciones. Vi a mi madre caminar entre los cuerpos con un vestido blanco, diciendo mi nombre en sueco. Vi a mis compañeros, los que murieron el primer día, sonriéndome con la mandíbula colgando. Me hablaban. Me decían que me levantara, que me uniera a ellos. Yo cerraba los ojos con fuerza y me aferraba a una frase que repetía como mantra: esto no puede ser el final. Al amanecer del cuarto día, ya sin fuerza para pensar con claridad, escuché otra vez pasos. Esta vez eran más organizados, más pesados. Reconocí el sonido de botas militares, gritos en francés. Alguien hablaba por radio. Eran soldados vietnamitas que patrullaban la zona, aliados en ese momento con facciones locales. Uno de ellos me pisó la mano sin darse cuenta. No grité. El dolor me devolvió a la realidad, pero no hice un solo ruido. Luego, oí que decían algo sobre cadáveres infectados y quemarlos todos antes del anochecer. Me congelé. Sentí que mi cuerpo entero se transformaba en piedra. Ellos iban a incinerar los cuerpos, incluyéndome a mí. Una orden fue gritada. Dos soldados comenzaron a rociar líquido inflamable por los cuerpos más alejados. Yo estaba justo en el centro del montón. Sabía que no tenía otra oportunidad. Reuní todo el aire que quedaba en mis pulmones resecos y grité. Fue un sonido débil, ronco, casi inaudible. Nadie me escuchó. Volví a gritar. Esta vez, uno de los soldados se detuvo. Miró en mi dirección. Avanzó con el fusil apuntando. Me cubrí la cara con las manos y grité de nuevo, como un animal herido. Él gritó a los demás. Me sacaron de entre los cadáveres como si fuera uno más que milagrosamente había vuelto a la vida. No me hablaron, no me preguntaron nada. Me subieron a un jeep, ataron una venda a mi pierna herida y me dieron un poco de agua. En sus rostros vi más desconfianza que compasión. Yo apestaba a muerte, nadie quería tocarme. Durante el trayecto me mantuve despierto a la fuerza. Temía que si cerraba los ojos no volvería a abrirlos. En mi mente repetía los nombres de mis compañeros caídos, cada uno.
como si nombrarlos fuera una forma de mantenerlos vivos un poco más. Cuando llegamos a la base vietnamita, me desinfectaron con mangueras y me lanzaron ropa limpia. No me hicieron preguntas, nadie me registró. Para ellos, yo era un fantasma sucio que había salido del lodo. En la enfermería, un médico de aspecto joven me aplicó morfina y limpió la herida sin decir palabra. Luego, simplemente me dejaron allí, en una camilla oxidada, mirando el techo. No sabía dónde estaba, ni qué día era. Tampoco sabía si realmente había sobrevivido o si aquello era otra fase del delirio. Lo único que tenía claro era esto. Nadie en sus cabales habría soportado lo que yo viví, y sin embargo, allí estaba. Pero, ¿a qué precio? No sé cuánto tiempo pasé en esa camilla oxidada. Horas, tal vez días. El reloj había dejado de existir para mí. Lo que sí recuerdo con precisión fue la sensación de que algo en mi mente se estaba agrietando, como una represa a punto de colapsar. Nadie vino a hablar conmigo. Nadie me preguntó qué había pasado o cómo había sobrevivido. Era como si preferían no saberlo, como si mi existencia fuera una incomodidad, un recordatorio viviente de lo que la guerra hace cuando nadie está mirando. Una noche, mientras los ventiladores rotaban lentamente sobre mi cabeza, escuché una explosión no muy lejos. La base vibró como si la tierra hubiese rugido por dentro. Me levanté de la camilla tambaleándome, aún mareado por la fiebre y la debilidad. Afuera, el cielo estaba teñido de rojo por las llamas. Una sección del perímetro había sido atacada. Soldados gritaban órdenes en varios idiomas. Algunos disparaban al aire, otros corrían de un lado a otro sin rumbo claro. Yo me apoyé contra una pared y observé como si todo fuera parte de un sueño febril. Pero entonces vi una figura que conocía. Era Remy, uno de los médicos franceses que me había acompañado en la misión original. Estaba cubierto de polvo y con un vendaje sucio en el abdomen. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Caminó hacia mí con pasos lentos, torpes. No dijo una palabra, solo me abrazó. En ese momento no supe si reír o llorar. Pensé que había muerto. Él también me creía muerto. Nos habíamos perdido en el mismo infierno, cada uno arrastrando su propio cadáver interno. Fue un alivio fugaz, porque apenas minutos después, otra explosión sacudió la base. Esta vez fue más cercana. Todo se volvió humo, gritos, metal volando. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra una piedra. Perdí el conocimiento durante lo que parecieron segundos, pero cuando abrí los ojos, el mundo había cambiado otra vez. A mi alrededor, cuerpos mutilados, algunos en llamas. Un brazo colgaba de una ventana. Un rostro sin ojos me miraba fijo desde el suelo, sangre en las paredes. Remy estaba a mi lado, pero ya no respiraba. Tenía un pedazo de metralla incrustado en el cuello y su sangre salía en borbotones lentos, oscuros. Intenté taponar la herida con mis manos, con mi camisa, con lo que fuera, pero sus ojos ya se habían ido. Murió mientras yo gritaba su nombre. Murió como mueren los hombres en guerra, sin aviso, sin gloria, sin sentido. Me quedé allí, cubierto de su sangre, rodeado de escombros y fuego, hasta que alguien me arrastró lejos. Un soldado vietnamita, el rostro tiznado de hollín y miedo. Me gritaba algo que no entendía, señalando hacia una trinchera improvisada. Corrí, o más bien me dejé caer en esa dirección. Me arrojé dentro como un animal acorralado. Allí dentro el olor era peor que el de los cuerpos. Sudor, sangre, pólvora, vómito. Uno de los soldados tenía una pierna completamente destrozada. Gritaba en bucles, una y otra vez, como si no pudiera salir del mismo segundo de dolor. Otro joven sostenía su fusil al revés, abrazándolo como si fuera un juguete roto. Nadie tenía control.
Nadie sabía qué hacer. El oficial a cargo había muerto en la explosión. El mando había desaparecido. La base, ahora, era una jaula sin dueño. Esa noche la pasamos en silencio, temiendo que los atacantes volvieran. Cada sonido en la selva era interpretado como un paso enemigo. Cada sombra se volvía una amenaza. Yo apretaba los dientes tan fuerte que al día siguiente descubrí que me había partido una muela. En algún momento, el soldado herido dejó de gritar. Nadie lo tocó, nadie cerró sus ojos. Solo se convirtió en parte del paisaje de muerte al que todos estábamos resignados. A la mañana siguiente, un helicóptero logró aterrizar en una zona despejada. Era americano, aunque no hablaban con nadie. Solo bajaron 2 médicos con expresión de piedra. Revisaron a los heridos, cargaron a los más graves y luego nos señalaron a 5 de nosotros para evacuar. Yo estaba entre ellos. No sé si fue por mi condición o por el simple azar. Subí al helicóptero con los oídos zumbando, la piel pegajosa de sangre ajena y la mirada perdida. Mientras despegábamos, vi cómo la base se hacía pequeña, como un recuerdo del que uno intenta huir, pero no puede borrar. Abajo, el humo aún se alzaba como una plegaria maldita. En el aire, el silencio fue peor que las explosiones. Nadie habló, nadie lloró. Solo mirábamos al vacío, sabiendo que algo dentro de nosotros se había roto para siempre. Después de salir en ese helicóptero, no regresé jamás a una zona de combate. Me llevaron a un centro de recuperación en Phnom Penh, donde pasé 2 semanas en un cuarto sin ventanas, sedado, con visitas médicas esporádicas y alimentos que apenas tocaba. No hablaba. No dormía más de 1 hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar allí abajo, entre los cuerpos, sintiendo cómo se hinchaban, cómo se reventaban bajo el sol, cómo los gusanos se arrastraban entre mis dedos. Me habían salvado físicamente, pero lo que quedó dentro de mí estaba tan dañado que ya no reconocía mi propia voz cuando intentaba hablar en voz alta. Durante un examen rutinario, una enfermera encontró algo que no esperaba, una pequeña libreta dentro de mi pantalón, que había quedado adherida a mi muslo, cubierta de sangre seca. Yo no recordaba haberla guardado. Era la libreta de notas de campo que usábamos durante las misiones para registrar datos médicos de los pacientes. Pero dentro había más, había dibujos, garabatos de rostros deformes, ojos tachados, manos abiertas como pidiendo ayuda, y frases en varios idiomas que yo no recordaba haber escrito. No fui yo. Ellos sabían. Estaban vivos cuando los cubrí. Al principio creí que era una broma, que alguien más había usado mi libreta, pero la caligrafía era la mía. Lo que descubrí esa noche, solo, en una sala de hospital, fue peor que cualquier bala o explosión. Empecé a recordar cosas que había bloqueado. Fragmentos, voces, gritos bajo los cuerpos. Me di cuenta, con un terror absoluto, de que algunos de los cadáveres con los que me había cubierto aún estaban vivos. Uno de ellos, un joven camboyano, se movía. Intentaba respirar. Tenía una pierna destrozada y un disparo en el estómago. Recuerdo que me miró, que me suplicó con los ojos, pero yo lo empujé hacia mí, lo acomodé sobre mi torso y me tapé con él para seguir oculto. Lo sentí temblar, convulsionar y luego quedarse quieto. Lo maté. No con armas, no con odio. Lo maté con mi miedo, lo dejé morir para seguir viviendo. Esa fue mi decisión, esa fue mi confesión. Desde entonces, cada vez que veo mi reflejo, lo único que espero es ver sus ojos en lugar de los míos. Me obsesioné con encontrar su nombre, su historia, cualquier cosa que le diera humanidad, porque en ese momento yo lo deshumanicé por completo. Busqué entre los archivos de las misiones, revisé reportes, listas de pacientes.
nunca encontré nada. Para los registros era solo un civil anónimo muerto en emboscada, pero yo lo recordaba. Tenía una cicatriz en la mejilla, una cadena con un pequeño colmillo colgando del cuello. Su piel era joven, no debía tener más de 17 años. Lo vi morir mientras me aferraba a la idea de que yo no era responsable. Me repetí durante semanas que no había tenido otra opción, que la guerra lo había matado, no yo. Pero eso es mentira. Yo elegí. Tuve segundos para decidir y elegí salvarme. La culpa me comió desde adentro, como los gusanos que vi salir de los ojos de los muertos. Una noche desperté gritando en mi habitación del hospital. Había soñado que despertaba bajo tierra y ese joven me miraba desde arriba, sosteniendo una pala, sonriendo con los dientes rotos. No me hablaba, solo cavaba. Cavaba más profundo, como si me enterrara lentamente. Después de eso, no volví a dormir. Comencé a escribir páginas y páginas de todo lo que recordaba, tratando de expulsar los demonios. Pero nada funcionaba. Cada palabra me hundía más. Empecé a escuchar su voz, primero en los sueños, luego en los pasillos del hospital. A veces, cuando alguien murmuraba en camboyano, yo sentía que era él, que me llamaba por mi nombre. Sabía que estaba perdiendo la razón, pero no me importaba, no creía merecerla. Una mañana, encontré una carta anónima bajo mi puerta. No estaba firmada. Decía simplemente: no fuiste el único. Todos hicimos cosas para seguir respirando. No sé quién la dejó. No sé si fue real, pero la guardé. Aún la tengo. Esa frase se convirtió en mi condena y en mi consuelo. En la guerra no hay inocentes. Solo hay sobrevivientes y fantasmas. Y a veces son lo mismo. El día en que me dieron el alta médica, fingí estar mejor. Sonreí, respondí preguntas, agradecí por los cuidados y firmé los papeles sin mirar. Por dentro era una carcasa vacía. El hospital había hecho su trabajo, remendar el cuerpo. Pero el alma, esa se había quedado atrás, bajo los cuerpos, entre la carne podrida y los ojos que me miraban incluso después de muertos. Me enviaron a una zona segura, una base administrativa lejos del frente. Allí trabajé por semanas archivando informes, ordenando cajas de suministros médicos, revisando listas de bajas. Cada nombre que leía era como una piedra más en el fondo de un lago que no dejaba de llenarse dentro de mí. Me hablaban, pero yo apenas escuchaba. Comía por obligación, dormía poco. Mi única rutina real era encerrarme en el baño por las noches y hablar solo frente al espejo. No sé cuándo comenzó realmente el colapso. Tal vez fue gradual, como una grieta que se expande sin que te des cuenta hasta que todo se rompe de golpe. Una tarde cualquiera, al revisar una caja de pertenencias de fallecidos, encontré una pulsera de cuero, simple, con una cuenta roja en el centro. Mi corazón se detuvo. Era idéntica a la que llevaba el joven camboyano que usé como escudo. Sentí que el aire se volvía espeso, como si la habitación entera se cerrara sobre mí. Me desmayé. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, rodeado de papeles. Nadie se había dado cuenta, nadie me buscó. A partir de ese día, comencé a ver cosas. No alucinaciones completas, sino fragmentos. Un ojo observándome desde el reflejo del agua. Manchas de sangre que aparecían en mis manos y desaparecían al parpadear. Voces murmurando mi nombre cuando no había nadie cerca. Caminaba por los pasillos de la base con la sensación constante de estar seguido. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie. Una noche, entré al almacén médico y tomé una jeringa con morfina. No para usarla, al menos no todavía. La guardé como quien guarda una llave secreta. Saber que estaba ahí me daba una extraña tranquilidad. Pasaron semanas en ese estado de delirio funcional.
Hablaba con mis superiores, entregaba reportes, comía frente a otros voluntarios. Nadie sospechaba que yo estaba al borde del abismo. Hasta que una noche no pude más. Me levanté de la cama, descalzo, con la morfina en la mano. Caminé hasta el centro del campo, bajo la lluvia. Me arrodillé en el barro y comencé a gritar. No palabras, gritos animales, vacíos, como un animal herido que ya no quiere vivir. Vinieron 2 soldados a detenerme. Les grité que me dejaran. Les dije que tenía que confesar algo, que había matado a alguien, que era un asesino disfrazado de médico. Ellos no entendieron, pensaron que era un ataque de estrés. Me llevaron al barracón médico, me ataron a una camilla y me sedaron. Antes de cerrar los ojos, vi el rostro del joven camboyano una vez más. Esta vez me sonreía, no con rencor, con lástima. Me desperté horas después, con los brazos aún atados. Uno de los doctores me observaba desde una silla. Me habló en voz baja, como si le hablara a un niño. Me dijo que lo que estaba sintiendo era normal, que muchos pasaban por eso, que la culpa era una sombra pegajosa que la guerra dejaba en todos. Le pedí que me dejara morir. Él solo bajó la mirada. A partir de entonces me diagnosticaron agotamiento extremo, trauma severo postcombate. Me transfirieron a un centro de atención psicológica más al norte. Allí conocí a otros como yo. Hombres con la mirada vacía, que hablaban dormidos, que se rascaban la piel como si intentaran arrancarse algo que llevaban por dentro. Algunos se pasaban el día dibujando círculos, otros escribían la misma frase una y otra vez. Uno de ellos, un excombatiente americano, me dijo algo que nunca olvidaré. No hay peor prisión que la de una decisión que no puedes cambiar. Y tenía razón, porque cada noche, cuando las luces se apagaban, la oscuridad me envolvía con una voz suave que me repetía al oído: fuiste tú, solo tú. Llegó un punto en que comencé a cuestionar si realmente había sobrevivido. Pensaba que tal vez todo esto era el infierno, que había muerto bajo esos cuerpos y ahora vivía un castigo eterno, reviviendo el mismo dolor en bucles infinitos. Empecé a escribir cartas a mis padres, pero nunca las enviaba. Las enterraba en el jardín del centro, junto a pequeños objetos que encontraba: una piedra, una hoja seca, una pluma, como ofrendas a los muertos, ofrendas a él, al joven sin nombre, al niño que me miró y al que le di la espalda. A veces me sentaba en el suelo y hablaba con él. Le contaba mi día, le pedía perdón. Y en algún rincón de mi mente creía que él me escuchaba. Me dieron el alta del centro psicológico 6 meses después, aunque en realidad nunca me sentí realmente libre. Me dijeron que había progresado, que mis episodios eran menos frecuentes, que era hora de reintegrarme a la vida civil. No sabía qué significaba eso. ¿Qué vida? ¿Cuál civilización? Acepté el pasaje de regreso a Suecia sin decir palabra. Durante el vuelo, miré por la ventanilla durante horas, viendo solo nubes. Me preguntaba si allá abajo, en algún lugar del mundo, aún quedaba algo de la persona que fui antes de Camboya. Al aterrizar, nadie me esperaba. Mis padres habían muerto en un accidente un año antes, mientras yo aún estaba desplegado. Lo supe por una carta que nunca respondí. Estaba solo. Alquilé un cuarto en las afueras de Estocolmo, pequeño, sin ventanas, con paredes grises que me recordaban a la enfermería militar. Conseguí trabajo en una farmacia inventariando cajas. No hablaba con nadie. Mi vida se redujo a listas, sombras, recuerdos. Pero lo más extraño de todo fue que dejé de soñar. No tenía pesadillas, no tenía visiones, nada. Solo silencio, y ese silencio era peor que los gritos. Durante el día, mi cuerpo funcionaba por hábito. Caminaba, comía, archivaba,
pero por dentro todo estaba suspendido, como si el tiempo no avanzara. A veces, en el supermercado, al escuchar voces en algún idioma asiático me congelaba. Otras veces, al oler carne en descomposición en un contenedor de basura, sentía que estaba de vuelta en esa zanja. Pero nada me sacaba de verdad de mi letargo, hasta que un día recibí una carta. No tenía remitente, era un sobre viejo, manchado, con mi nombre escrito a mano. Dentro, una sola hoja. Decía, él tenía nombre, se llamaba Dara, tenía 16 años y te perdonó. Nada más, sin firma, sin explicación. Mi corazón se detuvo. Leí esa línea más de 100 veces. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Era una burla? ¿Una trampa? ¿O acaso era real? La carta me rompió de una manera que ningún disparo pudo lograr. Lloré por horas, grité, vomité. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía saber alguien su nombre? ¿Cómo sabían lo que hice? Esa noche tomé un tren hacia el norte. No tenía destino. Solo quería moverme, escapar. Pero el tren me llevó hasta un pueblo pequeño, costero, rodeado de silencio. Allí me bajé. Caminé hasta encontrar una casa abandonada, frente a un lago oscuro. Me instalé allí, como un fantasma que busca su tumba. Durante semanas no hice nada más que escribir. Llené más de 30 cuadernos con todo lo que viví. No para publicarlo, no para compartirlo, solo para vaciarme. Cada palabra era una herida abierta, cada línea una confesión. Finalmente, un día me senté frente al lago con una caja de fósforos y todos mis cuadernos. Los quemé uno por uno, las llamas danzaban como almas liberadas. El humo se elevaba recto hacia el cielo gris, y mientras veía arder mis memorias, sentí por primera vez en años una forma de paz. No redención, no perdón, pero sí aceptación. Entendí que nunca podría volver a ser quien fui, que lo que viví no podía desvivirse, pero también entendí que seguir respirando, a veces, ya es un acto de coraje. Hoy vivo en ese mismo pueblo, trabajo como carpintero, no hablo del pasado, no uso uniforme, no cuento historias, pero cada año, en la misma fecha de la emboscada, dejo una vela flotando en el lago. Una por cada vida que no salvé, una por Dara. La gente del pueblo me conoce como el extranjero callado. No preguntan, y yo agradezco el silencio, porque hay verdades que una vez dichas no pueden desdecirse. A veces, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar su voz. Otras veces, sueño que camino por la selva sin miedo, pero cada mañana, cuando despierto y respiro hondo, sé que aún estoy aquí y que aunque no lo merezca, sigo vivo. Mi nombre es Eric Johansson. Sobreviví 3 días bajo cuerpos en descomposición, pero lo que realmente me marcó no fue la muerte, fue haber elegido vivir a cualquier costo.